Buenos días, hermanos, nuevamente ante la presencia de nuestro Padre Celestial, sirviéndole una vez más, un domingo más, hoy día 4 de abril, desde Empalme, Sonora, con gozo y regocijo tomando la palabra de poder, la palabra que Dios nos ha dado para compartir contigo y con todos aquellos que Dios elija para que esta palabra llegue a sus vidas, a sus corazones, que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros. Padre, vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos acercamos delante de tu presencia para darte gracias porque nos permites y nos has elegido para servirte. Este servicio es para tu honra, para tu gloria, y que tu palabra sea manifiesta a través del Espíritu Santo. Que tu palabra haga el efecto para la cual tú la has enviado a cada uno de nosotros. Te suplicamos, Padre, que a través del Espíritu Santo te manifiestes en poder en mi vida, a través de mi vida, en la vida de cada uno de mis hermanos, cada uno de las familias que tú has elegido, donde están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo. Ahí te manifiestes en gran poder, que el Espíritu Santo haga lo hermoso que Él sabe hacer en medio de cada familia, en medio de cada uno de nosotros. Padre, así como tú te manifiestas en nosotros, te manifiéstate también en cada una de las familias de los que se reúnen en ese solo nombre, en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias. Dejamos este tiempo en las manos de nuestro Señor y Rey Jesucristo de Nazaret. Amén. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes, amados hermanos, se llama: debemos de estar firmes en la sana doctrina de Cristo. El Espíritu Santo ha hablado y se ha manifestado en las Sagradas Escrituras, hablándonos acerca de que en este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo, en el 2021, 4 de abril del 2021, todo este tiempo, los últimos tiempos, el Espíritu Santo nos ha dicho de que en este tiempo va a haber mucha apostasía y va a haber también una sana enseñanza, lo cual lo podemos ver. Gracias damos a Dios porque Él nos ha dado esa otra parte de la sana palabra para seguir predicando. No muchos la predican, no, es verdad, no muchos la predican porque es la palabra profética que Dios manifestó, que en este último tiempo se iba a predicar la adoración pura a través de la palabra pura, que es la sana doctrina de Cristo. ¿Cuál es la sana doctrina de Cristo? La que el Padre le dio a Jesús para que nos las trajera. Las demás enseñanzas que el hombre ha establecido son eso, enseñanzas de hombres que se han desviado en el camino de la verdad, en el camino de la palabra de Dios. Quiero llevarlos a una primera palabra, un primer libro, Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leerlo en la traducción lenguaje actual. La palabra de Dios dice así: el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Le harán caso a la gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Entonces aquí claramente la Escritura nos dice que en los últimos tiempos iban a obedecer a enseñanzas de demonios. ¿Cuáles son las enseñanzas de demonios? Toda aquella enseñanza que se ha desviado de lo que Dios dijo, de lo que Dios estableció en las Sagradas Escrituras. Por eso es que hay tantas denominaciones, porque se han denominado, van en el camino lo que Dios dijo, lo que está escrito, y se desviaron en un determinado momento, y en esa desviación fue la denominación que tomaron y decidieron tomar. Entonces todas esas denominaciones fuera del camino de Dios son enseñanzas de demonios, porque enseñanzas de demonios son las enseñanzas que los hombres han establecido y han creído que esa es la verdad, pensando y diciendo, engañando a muchas personas, diciendo de que Dios está en todo lugar y que hay que tomar lo bueno y dejar lo malo. Entonces es filosofía hueca, filosofía de hombres, y bueno, la palabra no le menciona de esa manera, dice enseñanzas de demonios. Y dice en el versículo 2, le harán caso a la gente hipócrita y mentirosa. Es ahora mucho más importante
que todo lo que oímos esté estrictamente apegado a las Sagradas Escrituras. Es muy importante. Es importante de que nosotros no nos dejemos guiar por cualquier persona que dice que es cristiana, que no nos dejemos guiar, sino que comprobemos que lo que estamos oyendo está estrictamente en las Sagradas Escrituras. No te dejes convencer solamente por 1, 2 o 3 versículos. Tiene que ser bastante contexto para poder establecer una enseñanza. Las enseñanzas que Dios ha dado son con un gran contexto. Y eso sabemos de que viene de la verdad porque no hay ninguna contradicción. Sin embargo, cuando han tomado alguna desviación en la denominación, pues ese pequeño versículo, medio versículo, en la cual se estableció esa denominación o esa creencia o esa enseñanza, pues esa enseñanza solamente tiene sustento en esa pequeña porción de la palabra de Dios. Pero podemos ver en el contexto de que se contradice mucho en otra parte de la palabra. Por eso es que son enseñanzas de demonios, porque hay un pecado que no tiene perdón cuando blasfemamos contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia del Espíritu Santo si no es que tú dices que dijo Dios cuando Él no ha dicho nada? Quiero llevarlos a otro libro. En el libro de Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 9, y lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. La palabra de Dios dice: de nada sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Ahí están, las enseñanzas de demonios son los mandatos de hombres. ¿A poco existen mandatos de hombres? Definitivamente sí, muchos mandatos de hombres, porque podemos ver que cada denominación no es compatible con otra denominación. ¿Por qué? Porque son mandatos de hombres, porque son doctrinas de demonios, porque cada quien tiene una versión diferente a lo que dice las Sagradas Escrituras. En la versión 60 habla de lobos rapaces vestidos de ovejas, pero quiero leerlo en la versión lenguaje actual, en Mateo 7, 15 al 16. Lobos rapaces vestidos de ovejas. Pero en esta versión dice: cuídense, Mateo 7, 15 y 16, cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios. Se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz. Ustedes los podrán reconocer, pues no hacen nada bueno. Son como las espinas que solo hieren. Entonces, cuando vemos nosotros esa característica que la palabra de Dios nos advierte, que solamente sus enseñanzas son como espinas que solamente te hieren, pero no tienen las 3 características que es exhortación, edificación y consolación. Solamente hieren al pueblo y hieren de una manera que te hacen sentir que estás maldecido, que estás en una situación de maldición. Entonces podemos identificar a esos hipócritas, como dice la palabra, profetas mentirosos que dicen y hablan de parte de Dios, pero Dios no les ha dicho ni les ha mandado que digan tal cosa. Su propósito es de dispersar a las ovejas a través de enseñanzas satánicas. Es ahora para nosotros de permanecer firmes en la sana doctrina de Cristo que Dios le dio a Jesucristo para que a su vez se le enseñara a los apóstoles, y los apóstoles ahora nosotros tenemos esa doctrina apostólica, la cual recibieron de Jesús su maestro. Enseñar a los demás la sana doctrina de Cristo es algo que nosotros debemos de tener muy en claro, porque la sana doctrina de Cristo es el camino que hace rema lo que Dios dijo, lo que está escrito, y nosotros en esa línea recta, sin desviarnos, solamente en obediencia. Quiero llevarlos a otro libro, Marcos 7, en el lenguaje actual, Marcos 7, versículos 7 al 9. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo: yo las ordené. En el versículo 8, ustedes desobedecen los mandamientos de Dios para poder seguir enseñanzas humanas. Han aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. Qué claro la palabra de Dios. Rechazan lo que Dios dice para seguir sus propios mandamientos según
la denominación tiene por seguridad de que eso es lo que dice Dios. Entonces, cuando tú vas a una iglesia cristiana y luego vas a otra iglesia cristiana y cada quien tiene esto, lo que dice el versículo 9, dice, han aprendido muy bien la manera de rechazar los mandamientos de Dios para seguir sus propias enseñanzas. Entonces vemos esa desviación que se salieron del rema de Dios para hacer su propia enseñanza y su propio camino, porque decidieron bajarse en la obediencia pensando de que eso está bien. Mira, solamente hay que desechar lo malo y agarrar lo bueno. Pues no es así. Porque si tú estás en un camino satánico, con una enseñanza satánica, entonces no puede haber nada bueno ahí, porque Dios no está ahí. Dios no puede estar. Pero es el omnipresente, sí, pero estamos hablando de que Dios no está apoyando esa desviación, porque no puede ser de que Dios se salga de sus normas de la unidad. Dios dice de que nosotros somos uno con Él y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Somos uno siempre y cuando estemos alineados al propósito y a la enseñanza que Dios da. No podemos evitar que la apostasía surja. No podemos evitar porque escrito está. Pero sí podemos evitar que llegue a nuestras propias vidas y congregación. Eso sí podemos evitar. Como cristianos debemos de estar preparados como la apostasía. Viene, y ese es el tiempo de la apostasía. Pero ¿cuál es el apóstata? El apóstata es antes de que nosotros podamos decir, alguien apóstata quiere decir que alguien estuvo en la verdad. Para ser apóstata no se puede renegar, decir que renegó de Dios o renegó de la palabra o renegó de Jesucristo si antes no estuvo de la verdad. Tuvo que haber estado en la verdad, pero decidió salirse y renegar de la verdad. Quiero llevarlos a otro libro, en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, en el lenguaje actual. Jesús les respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Entonces, la apostasía comienza cuando el ser humano determina salirse de la enseñanza que Jehová Dios dio para que nos enseñara. Ahí empieza la apostasía. Dice, no, bueno, yo soy pentecostés, soy bautista, soy testigo de Jehová, mormón, sabatista, en fin, cualquier cosa que te sacó del camino, del rema, de lo que Dios dice, lo que está escrito, y tú decidiste agarrar una denominación, denominarte de diferente nombre a lo que Dios ha establecido, entonces tú te saliste. Dice Juan, lo que acabamos de leer, Jesús respondió, yo soy el camino. ¿Y cómo va a ser el camino? Lo que Él enseñó. Ese es el único camino. No dice, yo soy los caminos que llevan, no, habla de un camino. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no habla de muchos caminos que te llevan a la verdad y a la vida. No son caminos, es un camino. Habla de un solo camino, no habla de caminos. Es que todos los caminos conducen a Dios. No habla de eso. Eso son filosofías huecas y sutilezas porque te llevan a la mentira. Y muchos creen de que es verdad, de que cualquier camino te va a llevar a Dios. Y no es así. Porque claramente dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es la verdad? Hay una sola verdad. No puede haber verdades en cada denominación. No puede ser eso. Porque se ha salido de lo que escrito está. Se sale. Quiero continuar leyendo ahora en el libro de Juan, pero en el capítulo 7, versículo 14 al versículo 18 en la traducción lenguaje actual. Durante la fiesta, Jesús entró en el templo y empezó a enseñar. Observen muy bien la palabra. Los jefes judíos estaban asombrados y decían entre ellos, ¿cómo es que sabe tantas cosas si nunca ha estudiado? Jesús les contestó, yo no invento lo que enseño. Dios me envió y me ha dicho lo que yo enseño, lo que Dios ordena. O si hablo por mi propia cuenta. Quien habla por su propia cuenta solo quiere que la gente lo admire, pero yo solo deseo que mi Padre que me envió reciba el honor que le corresponde. Por eso siempre digo la verdad. Entonces, cuando nosotros salimos de este preámbulo de decir solo la verdad,
entonces nosotros nos llevamos la gloria. Es por eso que hay pastores que se llevan la gloria. Es por eso que hay evangelistas que se llevan la gloria. Es por eso que hay profetas que se llevan la gloria. Hay gente que Dios les ha dado dones de sanidad, dones de muchos tipos y se llevan la gloria. Pero cuando se predica la verdad, dice Jesús, quien habla por su propia cuenta solo quiere que la gente lo admire. Y vemos eso. Cuando la gente busca que lo admiren, es porque está hablando por su propia cuenta. Pero dice Jesús, pero yo solo deseo que mi Padre, que me envió, reciba el honor. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando la sana doctrina de Cristo es para que nadie se quede con la gloria, es el Padre el que se va a llevar la gloria todo el tiempo. Y eso determina el camino, determina lo que nosotros predicamos, determina de que nosotros estamos en el rema, porque Dios siempre se va a llevar la gloria, no se la va a llevar el predicador, se la va a llevar Jehová, Dios de los ejércitos, porque escrito está. Y eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que cuando decimos, ay, qué hermoso predicaste, qué bonito, me tocaste las fibras de mis sentimientos y de verdad, qué hermoso, llevándose la gloria, admirándolo, pero no es así. En la sana doctrina de Cristo no es así. El que se lleva al único y se debe de llevar la gloria es el Padre. ¿Acaso las Sagradas Escrituras aprueban las demás doctrinas? ¿La aprobará? Aquí podremos encontrar que vamos a pensar de que Hechos 2, cuando habla de que en el día del Pentecostés vino el Espíritu Santo y se posó sobre aquellas personas, apóstoles y las demás personas que estaban ahí, esa vez, de verdad Dios aprueba de que ahí haya una religión llamada Pentecostés. ¿De verdad creen ustedes eso? Porque yo solamente leo de que el día del Pentecostés, el ser humano osó hacer una religión de ese pasaje. Pero Dios no aprueba de que el ser humano haga ninguna religión con ninguna situación en las Sagradas Escrituras. Solamente Dios ha aprobado. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, habla claramente que solamente hay una enseñanza, y la enseñanza que Jesús trajo se llama doctrina de Cristo. Es la única que Dios aprueba. De ahí en adelante no hay otra. Igualmente con los bautistas, nomás porque Juan Bautista bautizaba en el Jordán, el ser humano determinó hacer una religión de ese nombre, de Juan Bautista. Ahora se denominan los bautistas. O sea, iban caminando bien, pero se denominaron, se salieron del rema, se salieron del camino a la verdad, se salieron y se denominaron bautistas. Y así, cualquiera que analicemos a la luz de la Escritura, veremos de que son doctrinas de hombres igual a doctrina de demonios. Quiero llevarlos a 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9, en la Reina Valera, y lo vamos a leer también en la traducción del lenguaje actual, ¿ok? Vamos a leer solamente el versículo 9 en la Reina Valera. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Es tan claro como eso. Tan claro como eso, porque es la palabra de Dios hablando y diciendo, no tiene a Dios. ¿Cuál parte de esto no podemos comprender y decir, si tú no tienes esta doctrina de Cristo, a ver, la doctrina de Cristo es compatible con la doctrina bautista? Absolutamente no, porque nada que ver con la doctrina de Cristo y la doctrina bautista. ¿Tiene algo que ver la doctrina de Cristo con la doctrina pentecostés? Nada que ver, porque esta la estableció Dios y aquella la estableció el hombre. Entonces esa doctrina de hombres es imposible que tenga una compatibilidad con lo que Dios hizo y con lo que Dios dejó por escrito. Esto es lo que está escrito y lo otro no está escrito, fue inventado por el hombre. Entonces no me digan a mí de que desecha lo bueno, toma lo bueno y desecha lo malo. No me digas eso a mí, porque esa es la filosofía de doctrina de demonios.
de desechar lo malo y tomar lo bueno. Es doctrina de demonios. El demonio trata de convencerte de que en ese lugar donde tú te encuentras solamente tienes que desechar lo malo y tomar lo bueno. Y eso es el engaño. Ahora lo voy a leer en el lenguaje actual. Segunda de Juan, pero vamos a leer del 8 hasta el 11. Dice la palabra de Dios así. Tengan cuidado. Fíjense cómo empieza la advertencia de esta versión. Tengan cuidado para que no se eche a perder todo lo bueno que hemos hecho por ustedes. De lo contrario, ustedes no recibirán de Dios el premio completo. Versículo 9. Si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios, el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. Si permanecemos, hermano, si permanecemos con lo que Cristo enseñó. Cristo, díganme, ¿dónde dice la palabra que Cristo enseñó la doctrina pentecostés, la doctrina bautista, la doctrina de los testigos de Jehová, la doctrina mormona, la doctrina sabatista? ¿Dónde dice? Jesús solamente enseñó lo que el Padre le dijo que enseñara, y es la doctrina de Cristo. Dice el versículo 10, si alguien va a visitarlos y no enseña estas cosas, no lo reciban en casa, ni lo saluden, porque saludarlo es lo mismo que hacer lo malo que él hace. Fíjense que como dice, ay, qué extremista. No le digas a Dios extremista, porque él lo dejó muy claro y dijo, tengan cuidado. Entonces, apostatar es renegar de lo que Jesús enseñó. Desde ahí empiezan los apóstatas. Los apóstatas porque defienden una religión, desde allí el apóstata es apóstata porque reniega lo que Jesús enseñó. Y dice, no, pues aquí también está Dios, aunque tú lo digas lo contrario. Es que yo no lo digo, escrito está. No soy yo soy más que un defensor de lo que Dios me dio y que Jesús lo afirmó, porque Él fue el que estableció esta doctrina. No es el pastor Víctor que viene a establecer una nueva enseñanza, esta enseñanza la trajo Jesús. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versículo 33, y lo vamos a leer en el lenguaje actual. Dice la palabra de Dios así, pero si ustedes le dicen a la gente que no son mis seguidores, yo también les diré a mi Padre que no lo son. Entonces, si nosotros decimos que somos seguidores de Jesús, es porque estamos siguiendo la enseñanza de Él. Y tú dices, es que yo también sigo a Jesús, pero de la manera pentecostés, o de la manera bautista, o de la manera mormona, no sé. No digo de los testigos de Jehová, porque ellos ya definitivamente ni necesitan a Jesús para llegar al Padre. Ellos creen de que directamente al Padre pueden ellos hablar. Que Jesús nada más fue un profeta, como tú y como yo. Son blasfemos, que totalmente salidos de una creencia de hombres totalmente tan distorsionada. Perdón. Debemos dar el mensaje públicamente, porque debemos estar todos profundamente preocupados de la sana doctrina de Cristo. ¿Por qué preocupado? Porque es la base de estar en el rema de lo que Dios dijo. Nosotros tenemos que estar preocupados para que la gente y todo cristiano tenga esta sana enseñanza, porque esta sana doctrina de Cristo. ¿Por qué dice sana doctrina de Cristo? Porque esto nos va a dar sanidad en nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y nosotros en una relación con la palabra de Dios. La apostasía puede abarcar dos aspectos separados pero relacionados. Primer aspecto, cuando rechazamos las enseñanzas originales de Jesucristo y de los apóstoles. Ahí empieza la apostasía. Cuando nosotros rechazamos la sana doctrina de Cristo, que Jesús vino. Cuando a Él lo cuestionaron, le dijeron, esa doctrina ni siquiera es mía. El Padre me la dio. Si ustedes vinieran del Padre, sabrían de que no es mía, es del Padre. Dice en 1 de Timoteo 4:1, voy a leerlo en la Reina Valera, en 1960 Reina Valera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, todas esas doctrinas de demonios que han
salido hechos por el hombre. Son doctrinas de demonios porque han desviado a la humanidad, a muchos hijos de Dios que los han arrastrado con esas filosofías, engañándolos y diciéndoles de que Dios está en todo lugar. Mira, solamente es que yo veo que algunas cosas no están bien. No nomás unas cosas, está mal desde la enseñanza que se propaga en ese lugar. Doctrinas de demonios, porque el hombre las estableció. El hombre, pero detrás del hombre está el demonio mismo, la enseñanza que el Padre le dio a Jesús. Tu enseñanza va a determinar en qué lugar estás en las Sagradas Escrituras. Solamente ve, aquí están las Sagradas Escrituras. ¿Quieres saber dónde te encuentras? Si estás o no en una enseñanza de demonios, te invito a que escudriñe la Escritura y que me digas a mí, te reto, que me digas en dónde, en qué parte Jesús enseñó la enseñanza que tú tienes. Si no tienes la sana doctrina de Cristo, dime dónde dice en la Escritura que Jesús trajo esa enseñanza y que fue la que la estableció y que haya dicho, el Padre me dijo de que los pentecosteses son de Dios, estos son de Dios. Dime dónde. Dime dónde dice Jesús que los bautistas es la religión que Dios le dio a Jesús para que la estableciera. Dime dónde dice que los mormones es la religión. Dime dónde dice la religión que tú tienes, que Jesús la haya establecido. Dime dónde lo leíste. Vas a ver de que tu enseñanza es de demonios. Porque no está escrito. Y lo que no está escrito es de demonios. Lo dice Dios. Y yo sí te lo puedo probar. ¿Por qué? Porque escrito está de que toda enseñanza que sea desviado en el rema de lo que Dios dijo, de lo que está escrito y que yo solamente debería obedecer, en un demonio me hizo creer y me desvió totalmente pensando de que Dios está en todo lugar y en toda doctrina y en toda enseñanza. Y muchos dicen, es que yo no predico ninguna enseñanza ni doctrina, yo predico a Jesús. Totalmente, filosofía hueca. Para probar nada más de que tú estás en error tras error, porque todo lo que se predica debe de estar escrito, solo tiene que estar escrito. Y si Jesús lo enseñó, entonces esto es lo que debemos nosotros seguir. Seguidores de Jesús son aquellos cuando nosotros seguimos lo que Él enseñó, solamente lo que Él enseñó. No pierdas tu tiempo. Tu salvación, el error más grande es de que muchos piensan de que la salvación no se pierde y comienzan a hacer cosas vanas y paganas, de verdad, pensando de que Jesús te pagó el precio y yo no voy a perder la salvación. Mi hermano, necesitas mucho conocimiento. El pueblo de Dios, dice la palabra de Dios, este pueblo perece porque le falta conocimiento. Dice en primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando tú estás en una enseñanza falsa, estás escuchando esas doctrinas de demonios. Tu enseñanza va a determinar en qué lugar estás y quién eres tú. Tu enseñanza, la que tú tienes. Si tú estás en una doctrina de demonios o estás en la sana doctrina de Cristo. Dice en Efesios 2:20, todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio Jesucristo es la piedra principal. Toda la enseñanza, cuando está el fundamento que es Jesús, Jesucristo, y sobre de Él está edificado, dice la palabra de Dios, dice lo que leímos en Efesios, todos los miembros de la iglesia son como un edificio sobre la roca que es Jesucristo, el cual está construido sobre la enseñanza. No dice sobre las enseñanzas, dice sobre la enseñanza. Y creo que te he explicado y te he leído la palabra. No hay otra enseñanza fuera de la sana doctrina de Cristo. No hay otra enseñanza. Es imposible que tú me puedas probar de que los bautistas, que los pentecosteses, que los sabatistas... ¿Saben cuántas? Cuando fuimos a registrar esta congregación a Segov, en México, había 7,500 denominaciones, 7,000 doctrinas de demonios, interpretaciones de hombres.
aun cuando tú no lo quieras creer. Pero yo solamente, no analicemos las 7,000, analicemos la que tú estás, analicemos la que yo estoy. Yo tengo que, y te invito a ti que te congregas con nosotros, a que compruebes lo que estamos diciendo, para que tú pruebes si tú estás o no estás en la verdad, porque es importante, porque está en juego tu vida. Esto es vida o muerte, y es importante que tú estés seguro que estás en un lugar correcto. Es muy importante, muy importante. Dice en Efesios 5:27 en el lenguaje actual, Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Para que tú pertenezcas a esta iglesia gloriosa, tienes que estar en la sana doctrina de Cristo. No puedes pertenecer a la iglesia gloriosa cuando tú tienes una enseñanza diferente. No puede. La iglesia gloriosa que Cristo quiso regalarse a sí mismo, esta iglesia gloriosa, dice la palabra, apartada del mal y perfecta, como un vestido, sin una sola arruga, ni una sola mancha, ni nada parecido. Cuando hablamos de vestido, es la enseñanza que no tiene ninguna arruga. ¿Tendrá arruga las otras enseñanzas? Uy, muchísimas. Para empezar, está arrugada porque no está en la Escritura. Es la arruga que más estorba. No está sustentable en las Sagradas Escrituras. Sin embargo, la vestidura que Dios nos dio a través de la sana doctrina de Cristo, dice la palabra de Dios, es un vestido sin una sola arruga. ¿Por qué no tiene ninguna sola arruga? Porque todo lo que estudiamos escrito está, no puede tener ninguna desviación, ninguna arruga, ni tampoco ninguna mancha, porque no podemos nosotros estudiar algo que Dios nos ha dado y que tenga mancha. Sin embargo, la que está toda manchada son las denominaciones, aquellas que dicen que Dios dijo cuando no es cierto. Está manchada porque hay mentiras, porque hay pura gente mentirosa, dice la palabra de Dios. La segunda es, también se cae en la apostasía de tipo moral, que es cuando el creyente deja de permanecer en Jesucristo y vuelve a hacerse esclavo del pecado. Para volverse a ser esclavo del pecado, quizás llegaste a la sana doctrina de Cristo, pero fue tan dura para ti, tan estricta, de muchos cambios, de mucha renovación en tu manera de pensar y de ser. Quizás cuando llegaste y comenzaron a ver de que en la sana doctrina de Cristo tenías tú que dejar todas las tradiciones del mundo, porque escrito está, tenemos que dejar las tradiciones del mundo, no hacer las tradiciones del mundo y meterlas a la iglesia, a la congregación, sino dejar las tradiciones del mundo. Y se te hizo tan duro y entonces decidiste volver atrás en aquella denominación donde te permiten meter las fiestas patrias dentro de la congregación, donde estamos festejando el Día de las Madres dentro de la congregación, el Día del Niño dentro de la congregación, hacer kermeses dentro de la congregación, a vender tortas y vender tacos y vender todo para sacar dinero, hacer todo lo que está en contra de la Escritura. Totalmente. Entonces nos volvemos nosotros apóstatas y decidimos meternos a la apostasía, a la apostasía. ¿Por qué? Porque la otra parte es muy dura, es muy duro cambiar. Cuando nosotros tenemos amor a Dios, no es duro, es un placer obedecer a Dios, es un gozo poder obedecer a Dios, es más que un gozo. Es algo maravilloso estar en la obediencia del Padre. Lo que Dios dice que hagamos y nos esforzamos y cuando no podemos le pedimos ayuda y Él nos ayuda a seguir obedeciendo. Dice en Isaías 29:13, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. El Señor me dijo, este pueblo me sirve de palabra y me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Y el culto que me rinden son cosas inventadas por los hombres y aprendidas de memoria. Sí, son muy buenos para aprenderse la palabra. Quizás tú comienzas a leer y ellos están, repite y repite lo mismo y se te adelantan en lo que tú estás leyendo. ¿Por qué? Porque aprenden de memoria, pero la verdad hay muchas cosas que inventan. Hay muchas cosas. ¿No has oído por allí que dicen, me cubro con la sangre de Cristo? Cosas que inventan. Es que escrito está que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Cosas que inventan.
cosas que de verdad no sé de dónde las han sacado, pero han venido tradicionalmente al pueblo cristiano. ¿Y qué están ahí? Ahí están en medio, en el corazón de ellos, creyendo que eso es verdad, creyendo que todo eso, esas mentiras, de verdad Dios las dijo y las repiten y las aseguran como tal. ¿No han oído ustedes que muchos dicen, lo voy a poner en oración? ¿Que esas cosas ni siquiera suceden? Esas cosas son más que mera religiosidad, pura religiosidad. Cuando alguien dice, lo voy a poner en oración a ver qué Dios me dice, es que nunca va a suceder. Eso es algo como igual, nunca va a pasar. Es que si Dios quiere, Dios me va a decir, me va a indicar. Nunca va a pasar, porque Dios nos forma así, no es así. La palabra es porque está escrita, y así es. Y nada de que voy a orar para ver qué Dios me dice. La palabra escrita está, y esa es la verdad. Y no puedes tú decir, es que voy a orar por revelación. Pues, ¿qué no está escrito? Muchas cuya religión es solo de labios hacia afuera, es lo que dicen. Oh, es que yo amo a Dios. Es que sí, de labios hacia afuera. Pero la verdad, sus hechos determinan de que son mentiras, son mentiras. Dice en Mateo 23, versículo 27 y 28, en el lenguaje actual. ¿Qué mal les va a ir? Aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como una tumba pintada de blanco, que por fuera se ve limpia, pero que por dentro están llena de huesos y de suciedad. Así está su enseñanza, así está su doctrina y su comportamiento. Así está. Yo no sé si ustedes en qué denominación, en qué religión están, pero si esto te perturba y esto está en contra de lo que tú crees o sabes, de verdad, estudia la palabra, comprueba, dime, es que aquí dice, sí, dime dónde dice, dónde, cuándo, qué apóstol o qué profeta estableció esa doctrina que tú profesas. Dímelo, ¿dónde está escrito? Te aseguro que no lo vas a encontrar. Fíjense lo que te estoy diciendo, te aseguro que no lo vas a encontrar. Ningún sustento, absolutamente, ni siquiera medio versículo vas a encontrar de lo que tú dices que es verdad. Realmente somos lo que somos por dentro. Eso, si tú traes una enseñanza falsa, eso es lo que tú eres. Porque lo que traes por dentro, dice la palabra de Dios, dice, en realidad son hipócritas y malvados. Eso es porque aparenta ser gente buena y honrada, porque se dicen cristianos. Pero la verdad, dice la palabra, qué mal les va a ir, porque aparentan ser gente buena. En realidad son hipócritas y malvados. Son como la tumba pintada de blanco, que por fuera se ve limpia, pero por dentro está llena de huesos y suciedad. Así es la enseñanza que tú tienes. Así es la enseñanza que tú defiendes tanto. Tú no defiendes a Dios, tú defiendes tu iglesia, tu congregación, tu pastor, pero no defiendes lo que Dios es. Porque Dios vino a establecer una enseñanza por medio de su Hijo Jesús, que se le enseñó a los apóstoles, y ahora podemos decir, es que yo me baso con la doctrina apostólica. Pues, ¿de dónde creen que sacaron la doctrina apostólica? Sino de su Maestro Jesús. Así también nosotros por fuera, a la verdad, nos podremos mostrar justos ante toda la humanidad, pero por dentro estaremos llenos de hipocresía y de iniquidad. Dice en Romanos 6, versículo 15 y 16 y 23 en el lenguaje actual. Alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando, pero eso no es posible. Ustedes saben que quien siempre obedece a una persona llega a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Versículo 23. Quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando nosotros estamos diciendo, si no estamos sirviendo con amor a Dios, entonces, ¿por qué seguimos nosotros aferrados a algo que no puedes sustentar? No te aferres, hermano, no te aferres, hermano. No te es aferrado. Deja que Dios guíe tu vida.
¿Ustedes creen que esta pandemia surgió nomás por casualidad? Es cuando Dios está involucrado en todo esto, porque ha detenido no nomás a México, ha detenido el mundo entero para hacerte reflexionar y salir y darnos la oportunidad de ubicarnos en la verdad. ¿Esto va a volverse a reiniciar? Sí, y se va a reiniciar con gran poder y mucha desgracia para muchos que lo entendieron. El propósito, Dios es un Dios de propósito y dentro de su voluntad están todas las cosas. Si Él ha permitido esto y sigue permitiendo esta pandemia, es porque tiene un gran propósito que muchos no lo pueden ver, ni siquiera lo pueden discernir. Las Sagradas Escrituras son muy claras cuando habla de borrar los nombres de quienes están dentro de no están dentro de sus normas. Cuando habla de borrar, quiere decir que sí, Dios te dio la oportunidad de que tú tengas la salvación y te inscribió en el libro de la vida. Pero cuando habla de borrar, es porque sí se puede perder la salvación. Dice en el Salmo 69, versículo 28, lo voy a leer en el lenguaje Dios habla hoy. Salmo 69, versículo 28. Dice la palabra de Dios así. A ver si la puedes comprender o tener un poquito de discernimiento. Y lo puedes ver en tu versión 60, claro. Yo lo leo solamente por la claridad con que habla la palabra en Dios habla hoy. Dice, bórralos del libro de la vida, con signos de admiración. Bórralos del libro de la vida. No los pongas en la lista de los justos. ¿Se pierde la salvación? Y todavía los aferrados dicen, pues no se pierde la salvación, porque Jesús pagó el precio y Él me dijo que no se pierde la salvación. Así son los aferrados, los que son del diablo serán. De verdad son aferrados, apóstatas. Apóstatas que no quieren entender la palabra de Dios, aun cuando la vean, no la quieren entender, porque así son los apóstatas. Reniegan de lo que está escrito. Dice en Apocalipsis 3:5, los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco, y no borraré sus nombres del libro de la vida, sino que los reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Se pierde la salvación? Yo creo que aquí cuando dice la palabra de Dios, y no, fíjense cómo está la Y allí, dice, y no borraré sus nombres del libro de la vida. Jesucristo tiene un libro de la vida y un registro de todo lo que heredarán la vida eterna. Todos. El libro de memorias de todos los que viven para Dios y mantienen la vida y el poder de la piedad en los malos tiempos. Aun cuando son malos los tiempos, nosotros mantenemos la rectitud en obediencia a Dios. Jesucristo sacará este libro de la vida y mostrará los nombres de los fieles. Pero aquellos que están haciendo lo que quieren y que dicen que no se va a perder la salvación, veremos. Bueno, si tú te quieres esperar hasta cuando venga Jesucristo, pobre de ti, porque ya no va a haber tiempo de arrepentirte. Hoy, cuando el pastor Víctor te está predicando, es el tiempo de que tú veas de que sí o no se pierde tu salvación y vas a encontrar de que tu sustento es tan poco y la palabra no puede contradecirse. Esto es que está mal interpretado. Yo no lo estoy interpretando, perdónenme, yo no lo estoy interpretando. Escrito está, textualmente está escrito. Dice en Romanos 8, versículos 5, 6, 7 y 8 en el lenguaje actual. Los que viven sin controlar sus malos deseos. ¿Quiénes son los que han sido borrados del libro de la vida? Dice el versículo 5. Los que viven sin controlar sus malos deseos. Solo piensan en hacer lo malo, pero los que viven obedeciendo al Espíritu Santo solo piensan en hacer lo que desean el Espíritu. Si vivimos pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Entonces serás borrado del libro de la vida, separado de Dios. Pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna y paz. Versículo 7. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo.
son enemigos de Dios porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. Por eso, los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Muchas personas solamente obedecen sus malos deseos pensando de que su salvación no se pierde. Es por eso que viven una vida pagana, una vida fuera de control, una vida totalmente fuera del contexto. Fíjense, es tan triste cuando muchas personas fueron alcanzadas y comenzaron a hacer cambios, y quizás eran católicas, comenzaron a quitar toda imagen de sus paredes, pero después, cuando vino la apostasía, comenzaron a ver de que eso no importa. Muchos creen de que tener una imagen, por ejemplo, de una palomita porque simboliza el Espíritu Santo, o tener una imagen de Cristo, ¿no? De Cristo, y muchos dicen, pues es que pues no tiene nada de malo, es una imagen. Cuando la palabra dice que nosotros no tenemos que tener, no será una imagen de Cristo, igual como una imagen de un crucifijo cuando tú tienes la Santa Cena del Señor ahí en tu casa. ¿No será una imagen? Es por supuesto que es imagen. Eres peor que como antes eras católico. Ahora eres peor. Porque ahora no estás en una religión falsa. Ahora eres un apóstata en contra, con una doctrina de demonios. Es imagen de una Santa Cena del Señor. Es la imagen de Cristo y sus apóstoles. No más que antes en lo catolicismo tenías a San Judas separado, tenías a Jesús separado, ahora lo tienes junto. Es eso. Doctrina de demonios. Doctrina de demonios. Totalmente confundida tu mente y tu corazón y tu alma. Tener el Espíritu de Jesucristo significa haber cambiado nuestra manera de pensar. Pero ahora tu entendimiento está tan entenebrecido que ni siquiera puedes calcular de qué es bueno y qué es malo. Todo parece ser como que es natural. Tu salvación no se pierde. La evidencia de que es lo que tenemos en nuestro corazón son los hechos. Son los hechos. Todo lo que está en tu corazón se va a evidenciar en los hechos en tu vida. Dice en Tito, capítulo 1, versículo 16. Dicen que conocen a Dios, pero cuando vemos el mal que hacen, sabemos que eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes e incapaces de hacer algo bueno. Cuando vemos los hechos, vemos de que son odiosos y desobedientes. ¿Para quién? No para mí, para Dios. Odiosos para Dios y desobedientes para con Dios. Eso es lo que estamos viendo. Dicen amar a Dios, sí, de labios para afuera. Pero vemos sus hechos que son odiosos. Y lo está diciendo Dios. Y son desobedientes, incapaces de hacer nada bueno. Muchos profesan conocer a Dios y que son salvos, pero sus vidas lo niegan y lo rechazan de una manera así, como vemos. Y lo que está en el corazón de una persona lo vamos a ver en sus hechos. Tenemos que estar muy alertas y no pertenecer a los apóstatas, porque también ellos pertenecieron en algún tiempo, igual que tú y yo. Nosotros tenemos que estar bien alertas, porque un tiempo ellos estuvieron igual con la misma condición que yo estoy y que tú estás. Y tenemos que estar bien alertas, porque el diablo viene con todo a distorsionar y a atraparte a ti. Tenemos que estar muy alertas en no pertenecer a estos apóstatas. Dice en Mateo 24:24, un apóstata hoy fue cristiano ayer. En Mateo 24:24, porque vendrán falsos profetas y falsos mesías y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente, si pueden también engañar a los que Dios ha llamado para seguirlo. En un tiempo, esos apóstatas hoy fueron cristianos ayer. Aún los escogidos seguirán estas doctrinas demoníacas. ¿Por qué seguirán? Porque escrito está, este es el tiempo donde muchos surgirán como apóstatas, o sea, se apartarán de la verdad. Dice en Hebreos 3, 12 al 14 en el lenguaje actual. Cuidado, hermanos, no piensen en lo malo ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Al contrario, mientras aún queda tiempo,
Cada uno debe de animar al otro a seguir confiando. Así nadie dejará de obedecer a Dios, ni pensará que si peca, hace el bien. Al contrario, al principio, cuando confiemos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos. Y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros siempre. Habla de compañerismo. Cuando nosotros nos salimos de lo que Dios ha enseñado a través de Jesús, entonces dejamos de ser compañeros de Él. No podemos ser compañeros de Él y nosotros traer otra enseñanza y otra creencia y otra doctrina. No podemos. No podemos ser compañeros de Él. Compañeros es porque andamos en un mismo sentir. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos sin antes ponerse de acuerdo? No podemos andar de acuerdo con Jesús cuando tenemos una diferente enseñanza, diferente doctrina. No podemos ser compañeros suyos. Definitivamente no se puede caminar compañerismo con alguien que no caminamos, no pensamos lo mismo y no actuamos en el mismo sentir. Jesús siempre y sus apóstoles caminaron, todo era para honra y gloria del Padre. Pero ahora las doctrinas falsas no son así. Es para honra y gloria del pastor que dirige esa congregación. Los apóstatas que no aman la palabra de Dios lo suficiente, dice en Mateo 22:29, en el Dios habla hoy, Jesús les contestó, qué equivocados están, pero no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. ¿Por qué están equivocados? Porque no conocen las Escrituras. Es que yo me sé toda la palabra de memoria, pero ¿eso qué? No tienes el discernimiento para entenderlas. Solamente te conoces la letra mata, el Espíritu es el que vivifica, el que te lleva al rema de Dios, en la obediencia de lo que Dios quiso decirte y te está hablando tan claramente y no puedes entender ni siquiera de que la salvación se pierde, no puedes comprender algo tan sencillo así, mucho menos en las doctrinas más profundas donde habla del bautismo, mucho menos eso. ¿Por qué? Porque desde ya tú no puedes entender las doctrinas y enseñanzas con revelación profunda, porque tú en lo más sencillo no puedes comprenderlo, no puedes entenderlo, que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántos borrachos cristianos crees que existen? Por Dios, muchísimos, pensando de que la salvación no se pierde. El desconocimiento de la voluntad de Jehová Dios hace que muchos caigamos en la apostasía, porque no conocemos su perfecta voluntad, todo lo bueno, todo lo amable. Entonces cuando nosotros estamos actuando, ¿será bueno que yo tenga esa imagen en mi cuarto? ¿Será bueno que yo tenga eso en mi casa? ¿Será bueno que Dios...? Entonces no podemos pensar eso. ¿Por qué? Porque no consideramos nada de lo malo, le llamamos bueno. Y a lo bueno le llamamos malo, le llamamos religioso. Nos llaman a nosotros, es que son muy religiosos ustedes. Sí, a la verdad le llaman religiosidad. Porque no tienes el entendimiento que Dios quiere que tú tengas. Dice en Marcos 12:10 en el lenguaje actual. Dios habla hoy, perdón. ¿No han leído ustedes la Escritura? Dicen, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Y la piedra principal dice que Él trajo una enseñanza que el Padre le dio y esa es la enseñanza que nosotros debemos seguir. Tener compañerismo con Jesús es tener la enseñanza que el Padre le dio a Él. ¿Cuál enseñanza? La doctrina de Cristo. Los que caen en la apostasía es por la falta de amor a la palabra de Dios, porque no la escudriñan. Por ellos, su crecimiento se retrasa más de lo debido. Cuando no escudriñamos como los bereanos, es decir, bueno, voy a ver si lo que está predicando el pastor Víctor es verdad. Te metes a la palabra a busca el error, busca a ver dónde está el error, busca dónde no está escrito lo que nosotros predicamos. Eso te va a llevar a la verdad, eso te va a llevar a descubrir qué es la verdad y qué es la mentira. Y ahí te podrás ubicar tú también. Saber que lo que tú crees es lo que tú eres para con Dios. Y es muy importante, sí, porque estamos hablando de vida o muerte, estamos hablando del último tiempo. No estamos hablando de que hay mucho tiempo para tener todavía, para que tú puedas elegir lo que tú quieras. No, hoy es el tiempo de buscar a Dios mientras se pueda ser encontrado y hallado.
Hoy es el tiempo que Dios ha determinado y detenido al mundo con el propósito de buscarte a ti, de buscarme a mí, de todos aquellos que están en diferentes congregaciones para que vengan al camino de la verdad. En Hebreos 5, 11 al 14, en la versión traducción lenguaje actual dice: hay mucho más que decir acerca de este asunto, pero no es fácil explicarles a ustedes todo, porque les cuesta mucho entender. Entonces, cuando les cuesta mucho entender, es muy difícil explicar a la gente que está aferrada en una religión. Dice el versículo 12, con el tiempo que llevan de haber creído en la buena noticia, ya deberían de ser maestros. Sin embargo, todavía necesitan que les expliquen las enseñanzas más sencillas acerca de Dios. Parecen niños pequeños que no pueden comer alimento sólido, sino que solo toman leche. Son como niños recién nacidos que aún no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. En cambio, los que sí saben distinguir entre lo bueno y lo malo están acostumbrados a hacerlo. Son como la gente adulta que ya no puede comer, que ya puede comer alimento sólido. La madurez espiritual, la falta de aprecio a la palabra santa, les lleva a una indiferencia respecto a la advertencia del Espíritu Santo contra la carnalidad. Cuando nosotros no tenemos el discernimiento que la palabra sana nos da, entonces, la verdad, la inmadurez se refleja en aquellos que nomás se aferran a una cosa. No, pues yo lo aprendí así, así es. Aferrados. Aun cuando ven de que eso es mentira y no es sustentable en la palabra de Dios. Dice en Hechos 26, 29 al 31, en el lenguaje actual, Pablo les dijo: me gustaría que un poco de tiempo, en mucho tiempo, su majestad y todos los que están aquí fueran como yo, pero claro, sin estas cadenas, dijo Pablo. Entonces el rey Agripa y Festo y Berenice y todos los que estaban allí se levantaron y salieron para conversar a solas y decían: este hombre no ha hecho nada malo como para merecer la muerte, tampoco debería de estar en la cárcel. Aun cuando muchos saben de que no deberían estar en una religión, aun con todo siguen allí. Aún siguen prisioneros cuando Jesucristo, a través de mi vida, quiere libertarte de esa prisión. Quiere libertarte y darte, y sabe que lo estás reconociendo, sin embargo estás aferrado, como esa gente que tenía a Pablo ahí en prisiones y en cadenas. ¿Lo libertaron? No, así mucha gente está en prisión y no sabe, no puede libertarse. ¿Por qué? Porque está encadenado, porque está preso en esa religión. Pablo instaba a que era el interés de cada uno de llegar a ser cristiano verdadero. Eso es lo que decía Pablo, y eso es lo que Dios me da a mí, para que tú seas un cristiano verdadero, por tu propio bien. Es que yo quiero que vengas, mentiras, yo nunca te he dicho que vengas conmigo. Yo solamente quiero instruirte para que seas de Cristo. Donde quiera que tú te encuentres, donde quiera que tú estés, que seas un verdadero cristiano, que seas salvo de verdad y no de mentiras, como tú crees que la salvación no se pierde. La salvación se tiene que cuidar, se tiene que alentar, se tiene que edificar, se tiene que ir día con día, aprender más, mucho más, porque nunca vamos a dejar de aprender. Por supuesto que un principio, el desliz es tan suave, se desliza. Cuando pierdes tú la salvación, al principio es como un desliz pequeño, que ni siquiera lo notas. Dices tú: es que Dios está en todo lugar y Dios está en toda religión. No es cierto, no es verdad. Eso no me lo podrá sustentar ni ahora, ni nunca, ni en ninguna parte de la Escritura. Segunda de Corintios 2:17, en el lenguaje actual: algunos anuncian el mensaje de Dios solo para ganarse la vida, pero nosotros no lo hacemos así. Al contrario, Dios es testigo de que trabajamos con sinceridad y honradez porque Dios nos envió y porque estamos muy unidos a Cristo. ¿Por qué estamos muy unidos a Cristo? Porque predicamos lo que Él nos dijo que predicáramos, porque la sana doctrina de Cristo es lo que Dios le dio a Él para que nos la enseñara, y eso es lo que predicamos.
Para sorpresa de muchos, no hay inocencia al respecto si tú predicas alguna otra enseñanza que Dios no ha mandado que enseñar. No hay inocencia. Eres culpable de enseñar o estar en una doctrina diferente. Ahora vamos a ver algunas consecuencias para los que en un tiempo estuvieron en la verdad, pero ahora se han convertido en apóstatas. Dice en Mateo, capítulo 12, versículos 33 al 37, en el lenguaje actual. Un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos frutos. Quiero hacer una pequeña pausa. Cuando nosotros recibimos la salvación, comenzaste a producir pues buenos frutos, porque eras aquel cristiano que todo el mundo le querías hablar y andabas de un lugar a otro hablando de Jesús y todo. Y ahí pasó el tiempo. Y ahora, pues tú ya no llevas ese fruto. Ahora pues dicen mentiras, dicen malas palabras. Has vuelto a la carnalidad y dices todavía que la salvación no se pierde. Tomas, fumas, te tatúas, haces tantas cosas que a Dios no le agradan. Hablando de tatuajes, dice, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Imagínate que tú dejaras entrar a un cholo a tu casa y que de repente que te vas a tu recámara y de repente pues tus paredes están todas grafiteadas. ¿Cómo sentirías que aquella persona que le diste oportunidad de estar en tu casa, de repente tu sala estuviera toda grafiteada? ¿Cómo sentiría? ¿Cómo sentiría Dios que tú has grafiteado el templo y morada del Espíritu Santo? Ponte a pensar eso. ¿Qué sentiría Dios? Que tú grafiteaste el templo y morada del Espíritu Santo. Eso es lo que yo quiero que tú reflexiones. ¿Son malos los tatuajes? Es diferente que Dios te encontró tatuado a que tú te tatúes cuando tú estás en Cristo Jesús. Es diferente. Eres un grafitero, un cholo cualquiera, malnacido, que de verdad no tienes respeto a Dios. No tienes la menor idea de lo que es Dios. ¿Y por qué digo malnacido? Porque Dios te amó y tú no tuviste consideración en grafitear lo que debería estar sagrado para ti. ¿Y vas a dar cuenta de eso? Claro que sí. Para saber, dice la palabra de Dios, para saber si un árbol es bueno o malo, solo hay que fijarse en los frutos. Solo hay que fijarse. Es que dice este hombre, esta mujer, que la salvación no se pierde. Solo hay que fijarse. No creas lo que dice, solo fíjate en su vida. Observa su hogar. Observa su vida. Observa todo cómo es y dónde vive y cómo vive. Y vas a darte cuenta de la falta de Dios en ese lugar. La falta de Dios en todo lo que esa persona es y le rodea. Todo, todo. Hay miseria espiritual por todas partes de su vida. Dice la palabra de Dios, para saber si son buenas o malas, solo hay que fijarse en las cosas que hacen. Lo que ustedes enseñan es tan malo como el veneno de una serpiente. ¡Claro! ¿Cómo va a decir cosas buenas si ustedes son malos? Porque si alguien es bueno, siempre dice cosas buenas. Y si es malo, siempre dice cosas malas. Les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daño a los demás. En el día final, ¿cómo podrás explicar? Es que yo pensé, es que yo creía. ¿Cómo vas a explicar que tú decidiste tatuar y grafitear el templo y morada del Espíritu Santo? ¿Cómo lo vas a explicar? ¿Cómo vas a explicar que la enseñanza y doctrina que tú ahora predicas, que la salvación no se pierde, cómo la vas a explicar cuando Dios te diga, ¿dónde leíste eso? ¿Dónde? ¿Quién te enseñó eso? Si tú te preocupabas en el principio por tu salvación y hacías todas las cosas buenas y después determinaste hacer puras cosas malas, ¿cómo lo vas a explicar? Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas se salvarán, pero si dijeron cosas malas serán castigados. El hombre malo, la mujer mala, tiene un mal tesoro en su corazón. ¿Y cuál es el mal tesoro? Su enseñanza. Su enseñanza. Su enseñanza es el mal tesoro, porque tal su enseñanza, tal la persona es.
del cual el pecador saca las malas palabras, las malas acciones para deshonrar a Dios y herir al prójimo con sus malas enseñanzas. Creo que lo más importante para salir de la apostasía es principalmente consagrarse a nuestro Señor Jesucristo. Consagrarse quiere decir, no es que ya no vas a hacer nada solamente y vas a abandonar a tu familia. No, no se trata de eso. Consagrarse para Jesucristo no significa dejar a tu familia y los deberes aquí en la tierra. Significa que Dios rige tu existencia. Mi existencia es consagrarse. Y escrito está en Isaías 55:7. Isaías dijo, ahora es el momento oportuno. Busquen a Dios. Llámenlo ahora que está cerca. Arrepiéntanse, porque Dios está siempre dispuesto a perdonar. Él tiene compasión de ustedes. Que cambien los malvados su manera de pensar y que dejen su mala conducta. Eso tenemos que nosotros, si tú eres un apóstata, deberías pensar en que Dios quiere de que tú te arrepientas, de que vuelvas al camino de la verdad. Dice en Juan 5:39, Dios habla hoy, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, aun cuando dan testimonio de Jesucristo, aun con todo siguen creyendo en sus falsas enseñanzas. Oír la palabra de Pablo, que investigaron inmediatamente las Escrituras como los bereanianos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Investigar inmediatamente que lo que predicamos aquí, eso es la palabra de Dios. También en Hechos, también nos habla de Apolos, que era varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Pero tan poderoso, pero aún le faltaba conocimiento. Timoteo, que fue enseñado en las Escrituras desde niño a través de la madre y su abuela. Conozcamos al Dios que servimos y a las vías más directas que son la oración y las Escrituras. Es muy importante, hermanos, comprobar de que la verdad, lo que oímos, está escrito. Es muy importante. En 1 de Juan 4:1, en el lenguaje actual, dice, queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Nosotros tenemos que comprobar a todos. Comprueba que yo estoy diciéndote la verdad. Compruébalo, te invito, te exhorto, te animo a que compruebes de que si estoy o no diciendo la verdad. Compruébalo tú. Perdón. Compruébalo, porque eso te va a ayudar a salir y encontrar la verdad, salir de la mentira en la que te encuentras. En 1 de Juan 4:1, queridos hermanos, no le crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Es clara la palabra. No le crean al pastor Víctor que dice que tiene el Espíritu de Dios. Compruébalo tú, compruébalo, porque es tu propio bien y te invito a que lo hagas. Descubrirás cosas importantes para tu vida espiritual y tu relación con Jesucristo. Dice, debemos siempre enseñar a los hermanos la sana doctrina de Cristo. Esto es tan importante. En este punto, el apóstol Pablo no se cansaba de decirlo siempre. Es muy importante. Fíjense cómo lo dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 11. Y con esta palabra quiero terminar esta palabra. Por eso quiero que pongan mucha atención cómo esta exhortación en 1 de Timoteo, Dios a través del apóstol Pablo, porque él es el autor, no puede ser Pablo el autor, es Jehová Dios usando al apóstol Pablo para escribir a 1 de Timoteo 4, versículos 6 al 11. Si enseñas la verdad a los miembros de la iglesia, serás un buen servidor de Jesucristo. Enseñar la verdad es enseñar la sana doctrina de Cristo. Esa es la única verdad. Estudiar y obedecer las enseñanzas cristianas como tú lo haces es lo mismo que alimentarse bien. Lo repito, es lo mismo que alimentarse bien cuando enseñamos la sana doctrina de Cristo. Versículo 7. No prestes atención a las historias falsas que la gente inventa
Más bien, esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo. No le prestes atención a las enseñanzas denominacionales, sino presta atención solamente a lo que Jesús nos ha enseñado, que es la sana doctrina de Cristo. Versículo 8. Es verdad que el ejercicio físico ayuda a que todo el cuerpo esté sano, pero es mucho mejor esforzarse por confiar cada vez más en Dios, porque nos hace bien aquí en la tierra y también nos servirá cuando vivamos en el cielo. Esto es una verdad que podemos creer y debemos creer. Escrito está. Versículo 10. Por eso nos esforzamos tanto, pues confiamos firmemente en Dios. Él vive para siempre y Él es Salvador de todos, especialmente de los que confían en Él. Versículo 11. Enseña estas cosas y diles a todos que la obedezcan. Ese es el mandato. Nosotros tenemos que enseñar la verdad y decirle a todos que esta palabra hay que obedecerla. El Espíritu Santo nos anuncia claramente que antes de que se manifieste el inicuo, el anticristo, la apostasía surgiría dentro de la iglesia. Cristianos sin raíces por no amar ni escudriñar las Sagradas Escrituras. Y esos cristianos se han vuelto apóstatas. Por eso Dios me dio esta palabra. Debemos estar firmes en la sana doctrina de Cristo. Firmes porque el diablo viene contra ti, contra mí. Y aquellos que ahorita son apóstatas, también un día estuvieron firmes como tú y como yo. Debemos estar firmes en la sana doctrina de Cristo y ponerte en tu mente y tu corazón que de ninguna manera Dios estará en ninguna otra enseñanza que no sea la sana doctrina de Cristo. Esta es la palabra que Dios me dio para compartir contigo y espero de verdad que el Espíritu Santo te convenza y que sea de mucha edificación para ti y siempre estés firme en la sana doctrina de Cristo. Gracias, hermanos. Voy a orar por ti porque quiero que el Espíritu Santo, el mismo que me ha convencido, te convenza a ti también. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque sé de que escrito está todo lo que he predicado. Y me he puesto en el banquillo de los acusados para que la gente vea que lo que predicamos de la sana doctrina de Cristo solo está escrito y tú lo dijiste. Que es bueno que nosotros seamos juzgados por medio de la palabra y escudriñados a través de la Escritura para ver si lo que predicamos es verdad. Es bueno para la gente, es bueno para tener un buen discernimiento de la palabra, de que la gente vea de que tú nos has enviado. Y que no nos enviamos a nosotros mismos, sino que tú nos elegiste para predicar esta verdad. En el nombre de Jesucristo yo bendigo a tu familia, bendigo esta palabra, bendigo a aquellos que todavía ni siquiera conocen de Dios, que son tus familiares. Los bendigo en ese solo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.